provecho. ¿Oíste? Muy bien, hermano. Voy a hablar hoy de un tema que ya le enseñé a los hermanos que hay 3 clases en la homilética hasta ahora, solamente hay 3 métodos para predicar. Hermano Carlos, el primer método para predicar que lo usó Jesús. ¿Usted, Carlos Parejo? ¿Ah? No, el método para predicar, Elie, dile, expositivo. Capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, varón. Segundo tema. El segundo método, temático. Puedo recorrer toda la Biblia con el tema. Y número 3, expositivo. Un texto de la Biblia, de ahí saco el mensaje. Expositivo, temático, textual. Entonces tenemos expositivo que lo usó el Señor, tenemos temático y tenemos textual. Aprenda. Vamos a orar porque he preparado un tema para que todos aprendamos. Y usted vaya preparándose. Dice, no, hermano, que cuando predica barbudo se esconde porque le hago preguntas. No. Vamos a ver por qué nosotros somos pueblo no elegido como Israel, sino somos pueblo adoptivo. O sea, ¿cuál fue la causa que Dios escogió al pueblo gentil? ¡Aleluya! ¡Vamos! Vamos, Carlos Parejo, Douglas Amaya, prepárense, vamos a ver. Busquen conmigo en Isaías 65. Isaías 65:1. Fui hallado por los que no preguntaban por mí. Está hablando del pueblo gentil. Fui hallado por los que no me buscaban. Voy a leer nuevamente. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí, heme aquí. Busque Romanos capítulo 10, versículo 20. Romanos 10, 20. Romanos 10, 20. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Isaías dice, es la misma referencia, lo que leí. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ale, ¿por qué este versículo está así raro ahí? Pero que no tiene la Biblia, busca la Biblia o el celular. ¿Por qué está escrito así? No está igual que los demás versículos. Eso se da en estudio. Yo no me lo estoy inventando. Ese texto tiene una escritura, está así, aparte de las otras escrituras. ¿Por qué? Alex, ¿por qué está escrito así? Isaías, que viene de Isaías 65:1. Porque es traído de otra escritura. Señores, cuando usted vea un texto, aparte de la escritura, es que está sacado de otra escritura. ¿Ok? Busque conmigo Éxodo 32. Éxodo 32, 20. No, Deuteronomio 32.
Voy a leer el 21. Aquí viene la causa por qué Dios escogió a los gentiles. ¿Cuál es el pueblo predilecto del Señor? ¿Cuál es el pueblo predilecto del Señor? Entonces, que estén aprendiendo ustedes en la escuela dominical. Digo, ¿cuál es el pueblo predilecto de Dios? ¿Ah? Israel, 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 Israel. Usted y yo éramos inmundos. Come cerdo, come chicharrón. Cuando la mujer sirofeniza daba voces tras Jesús, ten misericordia de mí, que mi hija tiene un demonio. ¿Qué le contestó Jesús? Hermano Elías. Jesús dijo, no he venido a los perrillos, sino a la casa perdida de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La trató de perrillo, porque el perro come cuanto vómito hay. Y nosotros comíamos toda clase de cosas. Solamente que Dios salvó a Cornelio. ¿Cuál es el primer gentil, hermana Carmen? El primer gentil que Dios salvó en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Hermana Rosario, ¿cuál es el primer gentil? ¿Cómo? Cornelio. ¿Quién le predicó, Palma? ¿Quién le predicó a Cornelio? Pedro. Y antes de Pedro llegar a Cornelio, ¿qué le pasó a Pedro? Vio una visión. Un lienzo con toda clase de animales reptiles inmundos. Y le dijo, Pedro, mata y come. Oh, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios, se hizo 3 veces. Y Dios le dijo, no, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Escuche. Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Capítulo 32 de Éxodo. Hacían 40 días que Dios los había sacado a ellos de Egipto y Moisés subió al monte y ya cambiaron dioses. Escuchen, mucho cuidado. Ahorita viene el Festival Vallenato y esa es la idolatría más grande que tiene Valledupar. Capítulo 32 de Éxodo. Búsquenlo, hermano. Pongan las bases para que aprendan esto. Cuando usted le pregunte por qué Dios adoptó al pueblo gentil, que no era el pueblo de él, era un pueblo insensato. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tema de concebir al pueblo gentil como el pueblo de Dios por medio del arrepentimiento, la adopción y declarado hijo de Dios y llamaron la iglesia gentil. Te damos gracias. Bendice a cada persona que en esta mañana va a grabar en su mente, en su conocimiento esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es unidad y diversidad de la iglesia. Grábeselo, unidad y diversidad de la iglesia. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelo. Ellos se usaban aquí en la nariz. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Vio que la idolatría es mentira?
Mentira. Todos los que se arrodillan ante la Virgen del Carmen, mentira. Todas las fiestas esas que hacen a Santo Siomo, mentira. Isaías 44:20 dice lo siguiente, grábeselo y si quiere anotarlo. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma y no diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Muéstreme otro Dios igual a Jehová Dios, muéstremelo. Si no lo muestra, usted es mentiroso. Y la idolatría es mentira. Todos los pueblos que adoran ídolos son mentirosos. Engaño, porque no existe. Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿cómo le parece? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. También mentiroso, pegarle una limpia con pringamosa. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Lo que van a hacer en este festival es a bailar, a beber, a comer y a jugar. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y le han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Escuche esto. Mire, ahora le voy a explicar para que vea que es pura mentira. Y márquelo en su Biblia, Salmo 106. Salmo 106, búsquelo. Yo soy maestro de la Biblia, por eso me encanta leerla. Salmo 106, versículos 19 y 20. Escúchelo bien. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por una imagen de un güey que come paja y ensucia boñiga. Eso es lo que hicieron. Por un becerro de 4 patas cambiaron la gloria de Dios. Y fue el pecado para el pueblo de Israel. Entonces el Señor los provocó a celo con otro pueblo que no es su pueblo. En ese caso, nosotros. Como Dios ama a Israel, dijo, ahora lo voy a provocar a celo con un pueblo. Y abrió la partida para los gentiles. 21 siglos de gracia, ¿ok? 21 siglos de gracia. Esto se llama un intervalo. Israel está incrédulo por causa de nosotros. Cuando nosotros estemos para ir a buscar al Señor, Israel será cambiado. Su mente, y Dios le escribirá las leyes en sus corazones. Vamos al tema. Unidad y diversidad de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Búsquelo, Primero de Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, en presente, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, la hermana Sol lo leyó. Declaración de la verdadera unidad en Cristo. Escuche esto, durante 3 capítulos de Efesios, por supuesto, el apóstol San Pablo ha estado desarrollando para sus hermanos el propósito eterno de Dios, obrando en la historia a través de Jesucristo, que murió por los pecados y fue levantado de la muerte. Dios ahora está creando una nueva comunidad. Comunidad es la iglesia. Enteramente nuevo. No solo una vida nueva, cambiada por el Señor, para individuos de una sociedad nueva. Es un pueblo, es la iglesia. Pablo está viendo una humanidad alineada al proceso, en proceso de reconciliación, donde vivimos en una sociedad fracturada por el pecado y la corrupción. Por eso, sociedad ahora está unida a una nueva humanidad, una nueva comunidad. Esto es una nueva creación. Yo estaba pensando, ¿cómo nos mira la iglesia en Colombia? Para el gobierno somos unos pobres ahí. Y el socialismo menos. El socialismo menos. Pero yo les cuento la historia que a Colombia, cuando llegó el Evangelio a Colombia, a las islas de San Andrés y Santa Catalina, al Congreso de la República fueron los miembros del Congreso de la República formaron la Sociedad Bíblica Colombiana. Y después unos soldados que venían de otros países llevaron el Evangelio a Bucaramanga. Venían de Canadá. Estoy hablando de historia de las misiones. Los nuevos valores que se esperan de la iglesia, los nuevos valores. Yo le estaba poniéndole cebo a estos que están disfrazados. Estos van a votar por Cepeda. Me dijeron, no, nosotros vamos a votar por Cepeda. Entonces, miren, el país ahorita, el Centro Democrático con Paloma, Becho está con el Tigre y los otros están con Cepeda. Así está Colombia. Paloma, el Tigre y Cepeda, para que escoja. La iglesia no quiere hablar de eso, pero usted está en eso. Los hermanos dan el voto escondido. ¿Qué día estaba yo? Yo voy a Becerril y un muchacho me traía en la moto y me dijo, pastor, el día de las elecciones, me dijo, pastor, yo vendí el voto. ¿Cómo así? Sí, 100,000 pesitos me sirvió para un mercado. ¿Cómo le parece a usted? ¡Ay! ¿Cómo venden la conciencia? Nuevos valores que se esperan de la iglesia. Ahora, Pablo deja la exposición para darnos una exhortación. Atención aquí, deja lo que Dios ha hecho en el indicativo para entrar en lo que nosotros debemos ser y hacer en el imperativo. Pasa de la doctrina a la tarea y de la teología a la práctica. Busque Efesios capítulo 4. Voy a leerlo. Entienda la Biblia, hombre. No sea fanático. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Andar es práctica, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, no
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo traje esta versión de la Nueva Traducción Viviente y dice que nos soportemos los unos a los otros. Cuando haya disputa, cuando haya pelea, cuando a mí no me gusta lo que aprobó la iglesia, usted no se ponga a pelear, hombre. Usted lo que debe soportar al hermano y comprenderlo. Dice en esta versión, la traducción viviente, el versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantener unidos en el espíritu y enlazado mediante la paz. Hermano, si usted no perdona a su esposa, en la discusión que tiene, habría hogares partidos, pero usted tiene que soportar a su esposa. A veces a la esposa se le mete una calentura y a uno también como varón se le mete como que el diablo y empiezan a pelear. Sopórtese. Si no se soporta, usted termina fracturado, divorciándose. Amén. ¿Ah? Tengo 40 y pico años de casado y lo he hecho. Tiene que soportarse, porque somos seres con dificultades, seres egoístas y queremos que se nos obedezca, queremos que se haga lo que yo quiero y somos así. Entonces debemos de soportarnos. Vuelvo a decir el punto número 2. Los nuevos valores que se esperan de la iglesia. Ahora Pablo deja la exposición para darnos una exhortación. Deja lo que Dios ha hecho en el indicativo para entrar en lo que nosotros debemos hacer, ser y hacer en el imperativo. Imperativo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Pasa de la doctrina a la tarea y de la teología a la práctica. Comienza, yo pues preso en el Señor, os ruego. Pablo ha sido el maestro y Dios ha obrado por medio de él. Efesios 1:15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo había doblado la rodilla por los Efesios, los hermanos de Efesios. Había oído de su fe. Efesios 3:14. Que es la jarra de nuestra herencia. 3:14. 3:14. Por esta causa doblo mi rodilla. 3:15. Ese es 3:15. 3:14 al 19. El 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, les dirige un llamado solemne, la instrucción, la intercesión y la exhortación. Construye un trío formidable de amarnos en la provisión de cualquier buen maestro cristiano. Ámense, sopórtense. Por otro lado, Pablo alude a su autoridad apostólica autoconsciente, como en el capítulo 3:1. 3:1. ¿Quién era San Pablo? Alex, dígame los dotes de Pablo. ¡Aleluya! Vamos. ¿Quién era Pablo? ¿Ah? Apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Así tienen que responderme. Apóstol,
Lo dice la Biblia, no estoy diciendo barbudo. Lo dice la Biblia, apóstol, predicador, maestro a los gentiles. Aleluya. Aprende a hacerlo. Él fue escogido especialmente para enseñar a los gentiles. Y él defiende el ministerio a los gentiles. Y metió a Timoteo al templo, lo iban a linchar a Timoteo. Porque Timoteo era híbrido. De hecho, ¿quién era Timoteo? Su mamá, ¿de qué raza era? La mamá de Timoteo, ¿de qué raza era? Judía. Y el papá, griego, gentil. Y Pablo lo metió al templo y antes de llevarlo, ¿qué le hizo, hermano Carlos? De meterlo al templo, ¿qué hizo? Lo circuncidó. Lo circuncidó. Porque los gentiles no se cortan el prepucio, los judíos son circuncidados. Nosotros no. Bueno, nosotros no tenemos esa religión de circuncidarse el prepucio, no. Nosotros sí. Pero los judíos sí son circuncidados. De todas maneras, ¿cómo ha salvado Dios al pueblo judío y cómo ha salvado Dios al pueblo gentil? Hermanas Rosario, ¿de qué manera ha salvado Dios a los judíos y de qué manera ha salvado Dios a los gentiles? ¡Gloria a Dios! Aquí estamos aprendiendo. Grábenlo, tiene que anotarlo. Mi esposa carga una libretica, vea la hermana también. Mi esposa es docente, entonces ella carga una libretica. Cuanto mensaje lo anota. Y hay hermanos que no les anota nada porque cogen de acá y cogen de acá. Yo digo que hay predicadores que son como esos que anzuelean en los ríos, en los caños. Cogen un garabato, meten moncholo, mojarra, liso y todo eso, hacen una ensalada. ¿Cómo salvó Dios a los judíos, hermana Rosario, y cómo salvó a los gentiles? La Biblia dice que Dios salvó a Abraham antes de la circuncisión o después de la circuncisión. Eliezer, antes. Génesis 15, 6. Entonces, ¿quién ha guardado la ley? ¿Quién ha guardado la ley? Cristo nada más. Entonces, ¿cómo salvó Dios al pueblo judío y cómo salvó a usted y a mí? Mano Douglas. ¿Ah? Por la gracia. Bien, hermana Rosario. Me guardo un desayuno con chocolate. Por pura gracia. El hombre no ha hecho nada. Dios salva a los judíos por gracia y salva a los gentiles por gracia. Porque el hombre no ha podido cumplir la ley. No la cumplió ni Moisés. Ni Moisés la cumplió porque le pegó a la roca con rabia, con orgullo, y la roca era Cristo y Dios lo enterró en el monte Nebo. No vio la entrada del pueblo de Israel. Entonces, amarnos en la provisión de cualquier buen maestro cristiano. Por otro lado, Pablo alude a su autoridad apostólica, autoconsciente, como en capítulo 3:1. Mire lo que dice capítulo 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. ¿Vio, Alex? Ahí está. Ahí está, que era maestro de los gentiles. Así que él estaba preso por el evangelio. ¿Y quién más con su gran autoridad como apóstol, como predicador y como maestro al pueblo gentil le está dando este mensaje? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Otra vez se describe a sí mismo como preso en el Señor. Menciona una doble intención, es decir, que es tanto prisionero de Cristo como prisionero por Cristo, es decir, esclavizado por las cadenas del amor. Gloria a Dios por este hombre que fue ejemplo de amor. El trasfondo de su experiencia, de su exhortación, es la autoridad de uno de los apóstoles de Cristo y la convicción y apasionada de un hombre bajo arresto domiciliario en Roma,
Antes, la visión de ver desarrollada una iglesia unida en Cristo Jesús por los lazos del amor. Así que vamos a ver hoy por qué hay divisiones. ¿Por qué se dividen las iglesias? Ebenezer fue dividida como 5 veces. Ebenezer, después que salió de nosotros. Ebenezer se divide en una asamblea. Yo tenía un año de pastor en Monpós. Trajimos un predicador de Bogotá. Y se dividió porque que nosotros no echábamos fuera demonios. Yo recuerdo tanto por Marcos 16. Decía el líder que ya murió, decía, no, pero es que Marcos 16 dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, vieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y IBM no está haciendo eso, cuando ese era Asiemac. Y se dividió, y ahí se fue dividiendo, y estando yo aquí, vea, de pastor aquí, era presidente, vino Will, me dijo, pastor, Fabio dice que él no quiere trabajar para el diablo, quiere pedir perdón, porque ustedes ahora echan más fuera demonios que nosotros y hablan en lengua. Entonces, cuando eso nos dividimos, y los que dividieron ya no están en la iglesia. Y fuimos allá y nos reunimos los 2 comités, pidieron perdón al Señor. Se curó el pasmo. Ahí está Fabio todavía en Ebenezer. No se ha dividido más. El que divide, lo dividen. Y el que divide es del diablo. Póngale la firma. Y el que divide no congenia con barbudo. Me aparto de él. Porque ¿quién va a dividir? Dígame. ¿Quién va a dividir el cuerpo de Cristo? Habrá alguien que divide el cuerpo de Cristo. La iglesia es del Señor. Hombre, respete. Que Dios la formó con su muerte. Dios la formó con su muerte en la cruz. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia suya. ¿Oyó? No es la iglesia suya, es la iglesia del Señor. La naturaleza del llamado divino. Número 3. La naturaleza del llamado divino. Lo que ha de ser esta comunidad cristiana solo puede determinarse por la naturaleza del llamado en Cristo. Yo pues preso en el Señor, dice San Pablo, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Versículo 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo. No hay más. ¿Qué significa esto? La naturaleza del llamado divino. La nueva comunidad o la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, su iglesia, Dios está llamando a la existencia. Dios está llamando a la existencia. Esto tiene 2 características principales. Número 1, es un pueblo de Dios, compuesto por igual por judíos y gentiles. Ni el judío vale más que la iglesia, ni nosotros tampoco valemos más que los judíos. ¿Ok? El mismo precio que Dios pagó por los judíos, va a pagar por usted y por mí. Porque los judíos pensaban que ellos eran número 1. No, el Señor dijo, no. En Efesios dice, Dios hizo de los 2 pueblos un solo pueblo. Quitó lo que nos separaba, las ordenanzas, toda la ley ceremonial, todas las actas que había que era contraria, la clavó en la cruz. Hizo de los 2 pueblos un solo, haciendo la paz. Amén. Denle un aplauso al Señor. Escuche, la única familia de Dios es familia única de Dios. Segundo, es un pueblo santo, distinto del mundo secular.
apartado de todo lo mundano, como Israel en los días del Antiguo Testamento, para pertenecer a Dios, como el pueblo de Dios ha sido llamado a ser un pueblo, debe manifestar su unidad, y porque somos llamados a ser un pueblo santo, debe manifestar la pureza. Así que un pastor en fornicación, no señor. ¿Qué día? Yo estaba en el mercado y hay un canto de este tipo de allá de la costa centro de Montería, que se enamora de una mujer casada y la mujer diciendo, ay, y le digo, no señor, ese es pecado. ¿Cómo se va a enamorar usted de una mujer casada? Tantas mujeres que hay solteras, es que esa mujer es ajena y es adulterio. Y la gente festeja. La pureza. Estuve predicando estos 2 domingos atrás en Garupal y estaba mucha gente vieja. Y yo recuerdo que yo dije, al hermano Olimédez lo casamos cuando llegó a la iglesia y lloraba. Y dijeron, no, hombre, Barbudo es el maestro de todos nosotros, sí, el pastor de todos nosotros. Aquí el que llega en fornicación tiene que casarse. Porque los fornicarios, ¿qué pasa, manada? Luz Marina, ¿qué pasa con los fornicarios? No entran en el reino, como los borrachos. Los fornicarios, los que tienen su mujercita por ahí reservada, son fornicarios, van para el infierno. Arrepiéntase, busque una mujer y cásese. ¿Entendido? Nada de rebusque por ahí. Sea serio. Escuchen esto. La unidad de la iglesia y la pureza son 2 características fundamentales de una vida digna del llamado de Dios a la iglesia de todos los tiempos. Por tanto, es muy interesante mirar con ojos nuevos a Efesios 4 del 1 al 6, de 1 al 16, perdón. Dios le está diciendo, sopórtense los unos a los otros. En este pasaje clásico del Nuevo Testamento, sobre el tema de la unidad cristiana, el otro es San Juan 17, la oración intercesora que hace el Señor. 4 verdades acerca de la unidad que Dios quiere que disfrute la nueva comunidad. Pueden anotarla. En mis 4 puntos tengo 4 verdades acerca de la unidad que Dios quiere que disfrute la nueva comunidad. Número 1, vamos a desarrollar con las 4 proposiciones. Número 1, la caridad y el amor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor? Hubo un maestro de la ley que le preguntó al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué le dijo él, Palma? No, eso no, el primer mandamiento es, oye Israel, Jehová vuestro Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo. Si usted no quiere pasar dificultad, ¿por qué quiere que el hermano justo lo pase? ¿Por qué lo estropea? Si usted debe amarlo a él como se ama a usted. Ama a tu prójimo como a ti. Como a ti. De esto depende la ley y los profetas, los 2 mandamientos. Si usted cumple los 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, usted cumple los 10 mandamientos. Pues no pelea con nadie. Amén. Ajá. Es los versículos 3 al 6. El amor es nuestro carácter y conducta, versículo 2. Número 2, la unidad de nuestro Dios. Dios está unido con Jesucristo y el Espíritu Santo. Son una trilogía y no pelean. Completa unidad. Entonces, si Dios nos ha dado ejemplo de cómo es Él con su Hijo, la unidad de nuestro Dios. Versículo 3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá dice el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu
y enlazados mediante la paz. Hermano, cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo presencia todas las barbaridades que usted hace, que usted pelea con su hermano, que usted, eso lo presenta el Espíritu Santo. Usted lo pone, a entristecer. El Espíritu se entristece cuando usted habla del hermano. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu, la iglesia ha recibido y tiene un solo Espíritu, Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Número 3, enriquecida por la diversidad de nuestros dones. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué la iglesia pelea? Oiga, ya Julano lo pusieron de líderes de los diáconos y ya Julano es el anciano. ¿Por qué se colocan los hermanos en los puestos? Palma. ¿Por qué se colocan los hermanos en los puestos de privilegio? ¿Cómo? Hermano, porque es el liderazgo, por los dones. Vamos, Colombia, ¿qué está debatiendo? ¿Quién es el presidente? Ahora busquen Mateo 18. Los discípulos tenían ese problema político. Los discípulos dijeron, oye, ¿quién es el que va a mandar? Cuando yo entré en la iglesia dijeron, ahora que se vaya Barbudo, muchos vamos a llegar. ¿Cuáles han llegado? Los mismos. Porque yo que soy muy fuerte y que tal y que es. Ajá. Busquen Mateo 18. Miren lo que los discípulos estaban diciendo, ¿quién es el que va a mandar? Escuche, versión Dios habla hoy. Por este tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es? Allá dice quién es el mayor. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Oiga, como si el reino de los cielos fuera político. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Los discípulos traían esa cosmovisión de la vida secular, de la vida política. Y el Señor le da una lección. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, es el más importante en el reino de Dios. Hermano, voy a adelantar porque me va a cansar el tiempo del bosquejo. Mucha atención y reverencia a esto. Detrás de toda discordia se anida el orgullo, que es característica del mismo diablo. La pelea no es de Dios, la pelea es del diablo. Detrás de una contienda y una cuestión está el diablo para dividir la iglesia, para que ya el hermano esté resentido. Ya no voy, el que manda ya es Ale, o vea lo pusieron, así. Entonces, los dones que hay en la iglesia para ministrar la iglesia toman los puestos. Mire, vea, ya están los, mire, vea, lo que tiene la caseca esa azul es para servir, tiene el don de servicio. Todo eso que tiene la caseca azul, la chaqueta esa azul es para servir. Ese es el don de servicio. El hermano Jesús Medina es el copastor, tiene ese don de predicar, entonces Dios lo puso como copastor. Número 4, estamos hablando de desarrollar las 4 proposiciones, las verdades acerca de la unidad. Número 4, demanda la madurez de nuestro crecimiento. O sea, por la niñez espiritual es que hay las peleas. Busque Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo
13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños. El niño que va de aquí para allá y de allá para acá y que no madura. Aquí había un pastor que enviamos a los venados y ahora es mesiánico. Se apartó de IBM y ahora es mesiánico. Pobrecito, no tenía bien claro qué quería enseñar. Le leo ahora en Efesios capítulo 4, versículo 15. En esta versión. Versículo 14. Dios, en esta versión de traducción viviente. Entonces, estoy leyendo la Biblia en Efesios 3:14. Entonces, ya no seamos inmaduros como los niños. Por todo forman la pataleta, si no se les da eso, se revuelcan. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Yo fui a la capital de La Guajira este mes, a Riohacha. Y a los hermanos, son de otra iglesia, me invitaron. A los hermanos le habían profetizado un pastor que es de la Elie, eso que recogen plata, ¿cómo se llama? Prosperidad. Le dijeron, ahí en la finca hay 2 tesoros, uno para ustedes y otro para la iglesia. Mira, hermano, yo me bajé de ahí con una incredulidad. Yo dije, no, ¿qué va a haber aquí? Pero cuando yo me bajé ahí al portón, yo sentí fue el mismo diablo. Ya una botella de aceite de oliva para ungir. Iba con la pastora Mira y a Mira sí le habló, era un espíritu que había dicho, ¿qué haces tú ahí? Y le dijo, no hombre, yo aquí hace tiempo buscando un tesoro, aquí no hay nada. O sea, mire cómo engaña el diablo a la gente. ¿Oyó? Que habían 2 tesoros, uno para ellos y otro para la iglesia. Profecías baratas. La gente que está enseñada a sacarle la plata a la iglesia con astucia y mentira. Usted tiene que dar el diezmo y la ofrenda y donaciones si usted quiere darlo para la iglesia. Así hemos trabajado acá, donaciones. Entonces, no seamos niños llevados por cualquier intento, cualquier invento. No, me voy para allá. Anoche, ahí está la escuelita, mi hija es la que dirige la escuelita, y hablé con un creyente ahí y dije, ¿a dónde está asistiendo? No, por allá en una iglesia. ¿Cómo así? Sí, por allá en una iglesia. Y yo le pregunté a mi hija, ¿en cuál iglesia? No sé, tengo otra iglesia. Y ya van 3 iglesias. Entonces, hermano, afiáncese en Cristo. Usted tiene que seguir a Cristo, no al hombre. Amén. Busque a Cristo, hombre. Denle un aplauso al Señor. La diversidad y la madurez son claves para la unidad en la iglesia del Señor. Acepte, si el hermano es nuevo, pero tiene un don y está ejerciéndolo, respételo y acéptelo. Usted no lo tiene. Entonces, cada uno de nosotros nos ha dado Dios los dones, pero para ministrar a la iglesia, no para contender, sino para edificar los unos a los otros. Amén. Que Dios les bendiga. No me alcanzó el tiempo para desarrollar todo el tema, pero ahora les hago una pregunta. Si usted tiene una pregunta, díganmela. Yo hablé de los 2 pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, y hablé de la unidad y diversidad y de los dones que tiene el cuerpo de Cristo. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros
les fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que la charismata, la gracia de los dones. Ahora, para terminar, busque 1 Corintios 15, 10. San Pablo parece que va a sacar pecho, pero no. Dice que no es él. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los apóstoles, más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo escribe 14 cartas. No lo hizo Pedro, no lo hizo Mateo, pero Pablo escribió 14 cartas. Tiene autoridad apostólica. Puesto de pie, vamos a orar. Dios cogió a la iglesia gentil. Pónganse de pie. Dios cogió a la iglesia gentil para provocar a celo a su pueblo. ¿Ok? Y una vez que ya capítulo 11, versículo 25 de Romanos se cumpla, entonces Dios dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, cuando haya perdonado sus pecados. En el Antiguo Testamento hubieron dos personas que hicieron parte, eran gentil, pero hicieron parte del pueblo de Israel, y eran mujeres. ¿Cómo se llamaban? Ruth, y la otra era hasta ramera. Rat, la ramera, hizo parte de nosotros la llamamos la línea mesiánica. Muy bien. ¿Qué era Ruth de David? Palma. Bisabuela. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Dele gracias a Dios que usted creyó en Cristo y que es hijo de Dios por adopción. No porque usted era elegido desde el principio, no. Dios lo encontró por su gracia y salvó a su iglesia. Amén. Levante su mano. Te damos gracias, Señor, por la unidad de la iglesia, por el espíritu que tú has hecho morar en nosotros y que nos da el temor de no pecar con mi hermano, de no pelear con él, no guardar resentimiento con él, sino amarlo y soportarlo, aunque sea difícil. Te damos gracias por cada hermana y cada hermano que está acá. Te damos gracias por cada amiga o amigo que ha venido hoy, que todavía no se ha arrepentido, que ella pueda hoy echar mano de Jesucristo arrepintiéndose, porque por el arrepentimiento nos llegamos a ti, Señor, y tú nos llamas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Hoy los bendigo. Bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia y oramos que el Señor sea obrando en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hay una amiga que trajo a su niño que tiene problemas espirituales. Me dijo una hermana. ¿Dónde está la amiga que trajo al niño? Tráigalo, vamos a orar por él. Bueno, tráigalo. Siéntense que vamos a orar. Saquen todo lo que sepan. Oye, que ahora vamos a orar por un demonio.